¿ya? ¿Está corriendo? Sí, doctora. Ya, entonces, tenemos primero que hablar de la presentación más frecuente de los tumores, que son los tumores benignos, y estos van a ser múltiples tumores, no solamente malignos neoplásicos, sino también secundarios a lesiones, por ejemplo, infecciosas, que en algunos casos pueden desarrollar crecimientos de las células aéreas y comportarse como tumores benignos. Los tumores benignos del pulmón son muy raros, los primarios benignos del pulmón. Sin embargo, cuando hablamos de nódulos, hay una infinidad de causas de presentación de nódulos pulmonares. Los tumores benignos van a ser pues aquellos tumores de crecimiento de todas las células, desde las vías aéreas, por debajo de las cuerdas vocales, hasta incluso los bronquiolos terminales. Estos tumores benignos van a ser estimulados generalmente su crecimiento por algunos virus, que son las causas más frecuentes de presentación de tumores benignos. Y la mayoría son hallazgos radiológicos o algunos que se dan en bronquios van a producir síntomas bronquiales como la tos, muy frecuente, y a veces en una radiografía simple de tórax no los podemos identificar. Los tumores benignos más frecuentes van a ser los papilomas, que son los secundarios a la inhalación o a la introducción en la vía aérea del virus papiloma humano, que van a crecer como lesiones verrucoideas y que algunas veces van a producir destrucción de toda la tráquea o solamente aisladas. Y esto puede el humano adquirirlo desde el parto vaginal, si es que la mamá tiene la inflamación o la infección por este papilomavirus. Desde el advenimiento de la vacuna para los adolescentes se ha visto una gran caída porque generalmente hay varias lesiones desde cuerdas vocales, amígdalas, que los vemos como pequeñas lesiones verrucoideas y no le tomamos importancia. Sin embargo, cuando hacemos la biopsia, son papilomas y son acúmulos reactivos a la presencia de este virus. Otro gran grupo de tumores benignos son los adenomas y los amartomas, que los vamos a revisar ahora rápidamente. Entonces, la diferencia principal es entre un tumor benigno y maligno. Recuerden que es la velocidad del crecimiento y si nosotros invadimos los vasos sanguíneos. Si el tumor crece muy rápido, a veces el crecimiento es tan anárquico que el ADN de la célula se destruye y se empieza a deformar el tejido y empieza a haber invasión de vasos y nueva angiogénesis en el tumor, convirtiéndose en un tumor maligno. Pero cuando el tumor es de crecimiento más ordenado, lento, exofítico, hacia arriba, sin invadir los vasos sanguíneos, se van a considerar tumores benignos. Los adenomas bronquiales, 80% son frecuentes y están ubicados justamente en el tejido bronquial de las células del epitelio respiratorio. Algunos incluso son carcinoides y de comportamiento endocrino. La mayoría de ellos van a producir una oclusión de la luz bronquial y por lo tanto sus síntomas van a ser tos, sibilancias, hemoptisis. Sin embargo, cuando el crecimiento de los adenomas ya se deforma, por ejemplo, un paciente con adenoma, fumador, yo este tumor benigno lo puedo convertir en un tumor maligno en su formación por el riesgo de exposición a un agente carcinógeno como es el cigarrillo de uso frecuente. La mayoría son hallazgos, ya les dije que si dan sibilantes, no todo lo que silba es asma, también los cuadros de obstrucción, sobre todo si tengo silbido solo en un pulmón, ahí ya tengo que yo sospechar. O si tengo tos crónica, recurrente, siempre tenemos que hacer una radiografía de tórax al paciente. Y si aún así no tengo nada y el paciente sigue tosiendo y no es un cuadro de asma, no es una tos alérgica, tenemos que hacer las tomografías de tórax, ¿no? Los adenomas van a ser pues lesiones proliferativas oclusivas de la luz bronquial y dependiendo del tamaño en el que crecen nos pueden producir este broncoespasmo que tenemos.
Otro grupo de tumores benignos son los amartomas, y los amartomas es un tejido residual producido desde el feto, de varios componentes que podrían ser calcio, podría ser tejido desorganizado, grasa con calcio o algunas células, cuya característica fundamental es tomográfica. Ya en la tomografía se ve un nódulo en su forma irregular, pero no espiculado, de bordes lisos y con unas calcificaciones en palomita de maíz. Tal es así que el gol estándar del diagnóstico en una buena tomografía podría ser la tomografía con y sin contraste, porque tenemos que ver si este nódulo capta o no capta contraste. Entonces, este amartoma es de crecimiento muy lento y solamente cuando le da síntomas bronquiales al paciente lo tenemos que operar. Si no, bastaría hacerle seguimiento. Su característica principal, como les digo, es una gran variedad de componentes de tejido anárquico en el pulmón. Pero, si yo tengo un amartoma en un paciente fumador pesado, que quiere decir que estoy expuesto al cigarrillo por lo menos 20 años, no debería considerar solamente vigilarlo, porque este paciente tiene un factor de riesgo severo determinado. O sea, conozco cuál es su factor de riesgo del paciente. También van a ocluir la luz endobronquial, como les decía, de bordes lisos, no espiculados, no invasivos, pero ante un fumador pesado el comportamiento ya es un poco diferente. Los papilomas son netamente asociados a la afectación de la presencia del virus y puede estar en cualquier parte de la vía aérea. Lo que pasa es como la verruga, el papiloma. Entonces yo lo quemo, saco uno, puede aparecer otro. Saco uno, puede aparecer otro, ¿no? Entonces a veces no terminamos de extraer todo el tejido dañado y va creciendo en el mismo lugar exofíticamente. Y no solamente es uno, pueden ser cientos de papilomas en la vía aérea que al final al paciente le hacen vivir incluso con traqueostomía cuando ocluyen y destruyen totalmente la laringitráquea. Por lo tanto, es muy importante siempre la higiene oral de estos pacientes. Hasta aquí es lo más común en tumores benignos. Recuerden que el tumor benigno es de crecimiento lento, muy lento. No es fácil identificarlo en la tomografía, porque el tumor benigno generalmente va a estar en el tejido endobronquial. Por lo tanto, cuando nosotros vemos las tomografías de alta resolución, hay que también mirar la vía aérea, porque a veces solo vemos el parénquima pulmonar y no vemos la vía aérea y los bronquios, y se nos puede pasar por alto. A veces los acúmulos de lesiones, digamos, del tejido mucoideo seco cuando nos da una bronquitis, se ven en la vía aérea y cuando el paciente lo tose o lo nebulizamos, desaparece el tejido, ¿no? A veces hace un efecto de válvula. Épocas que se cierra la válvula y épocas que se abre la válvula y el paciente es intermitente. Hay que sospechar siempre tumores benignos en aquel paciente que tiene una tos irritante de mucho tiempo, ¿no? De antecedentes. Si la tomografía no es suficiente para hacer el diagnóstico, tenemos que hacerle una endoscopía al paciente. Bien, hablando de nódulo pulmonar solitario, este es un hallazgo radiológico. El nódulo no da síntomas. Nosotros lo vamos a encontrar en un screening de un paciente que ha acudido a nosotros, ya sea por dolor, ya sea por un scan que le tenemos que hacer previo de entrada a su trabajo. No le da síntomas por definición y además es menos de 3 centímetros y como es solitario, un único, ¿no? La gran mayoría de tumores pulmonares solitarios son benignos. Sin embargo, hay que considerar siempre el factor de riesgo, ya que todo cáncer va a empezar como nódulo pulmonar. Hay que revisar el tamaño, los bordes, la localización, si se cavita o no, su densidad, su velocidad de crecimiento y toda la historia del paciente, los factores de riesgo, ¿no? Sobre todo el tabaquismo, la biomasa, antecedentes genéticos de cáncer, ocupacionales, por ejemplo, en los pacientes que trabajan con asbesto, de la industria del asbesto, ¿no? O de la fibra de vidrio también.
Los nódulos pulmonares solitarios, como les decía, son hallazgos en la radiografía. La gran mayoría son benignos. Sin embargo, en factores de riesgo, hasta el 30% de los nódulos se van a considerar malignos. La clasificación de los nódulos ahora es si es sólido. Y un nódulo sólido, cuando lo revisamos, se nota, cuando nosotros tenemos que ver el mismo nódulo en corte de ventana mediastínica y en corte de ventana parenquimal. El nódulo sólido se ve tanto en la ventana parenquimal como en la ventana mediastínica de la tomografía. A diferencia de un nódulo de puro vidrio despulido, que este nódulo no lo vamos a ver en la ventana mediastínica, solamente se ve la parte sólida, por ejemplo, del nódulo subsólido en la parte mediastina. Si yo tengo un adenocarcinoma que puede empezar como vidrio despulido y con el tiempo el vidrio despulido no desaparece y se va luego formando una lesión subsólida en una partecita de todo este núcleo y luego se hace sólido, eso es de altísimo riesgo e indicativo de adenocarcinoma generalmente. Y el crecimiento es en 2 años, en 3 años. Por eso es muy importante darle importancia hasta incluso al nódulo que es puro vidrio despulido. La desventaja es de que la gran mayoría de neumonías atípicas e incluso neumonías nos va a dar esta lesión. Entonces es bien difícil, a veces en una tomografía común no vemos la cantidad de vidrio despulido que hay. Entonces hay que ser muy acuciosos, sobre todo en los pacientes que tienen cáncer. La causa más frecuente de tumores benignos como nódulos pulmonares son los tuberculomas, las secuelas, los granulomas tuberculosos, hongos, hidatidosis muy pequeñita, parasitosis, incluso algunas infecciones virales, abscesos bacterianos o no infecciosos como la sarcoidosis, los nódulos reumatoideos o de las enfermedades de colagenopatía. Más causas de nódulos benignos: el mismo amartoma, condroma, lipoma, ¿no? Algunas fístulas, infartos pulmonares redonditos, bronquiolitis organizadas, las mismas silicosis. Si yo tengo un nódulo, tengo que hacerle seguimiento dependiendo de mi factor de riesgo, porque no todos los nódulos son malignos. Pero si mi paciente tiene un factor de riesgo, por ejemplo, mi mamá tiene un cáncer pulmonar y mi hermano tuvo cáncer pulmonar. Ese paciente aún tenga un amartoma, aún tenga un lipoma, yo estoy en la obligación de hacerle un seguimiento tomográfico secuencial al paciente. Los malignos a la cabeza, como lo vamos a ver en el siguiente tema, el adenocarcinoma, células pequeñas, etc. La gran mayoría de nódulos son metastásicos. Recuerden que el cáncer de pulmón no es el más frecuente, pero sí uno de los más mortales. Entonces, el nódulo pulmonar es un hallazgo radiológico y en el paciente que tiene factores de riesgo es muy importante hacer el estudio tomográfico. Si yo quiero definir bien mi nódulo, tengo que pedirle tomografía con contraste o sin contraste, chicos, para el nódulo pulmonar. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctorita. Ya, ¿con contraste o sin contraste? Si quiero ver bien el nódulo pulmonar. Con contraste. Con contraste, muy bien, porque yo ya les había hecho. Primero hay que ver si además capta contraste. Y la única forma de ver la captación de contraste, pues es justamente eso. Además, el nódulo se define mucho mejor con el contraste. Todo cáncer pulmonar, toda pleura, todo absceso, todo lo que es quístico, loculado, el derrame tabicado, lo van a valorar mucho mejor en la ventana mediastino con contraste. Pero siempre le pedimos una tomografía sin contraste y con contraste para comparar justamente la captación de contraste. No se les ocurre evaluar un nódulo pulmonar en un paciente factor de riesgo sin contraste, si es que yo puedo pedirle como scan inicial una sin contraste, pero si quiero definir mucho mejor mi nódulo, es mucho mejor con contraste.
Es muy importante la historia clínica, las pruebas de laboratorio, las placas de tórax, la tomografía con y sin contraste, hacerle el PET scan, que es la evaluación que nos permite a nosotros ver el metabolismo. Todo cáncer tiene metabolismo altísimo. Por ejemplo, la tuberculosis podría dar un falso, la sarcoidosis o las clorogenopatías pueden dar un falso captador de contraste, sin embargo, de metabolismo alto. Las unidades por las cuales ese metabolismo se mide en el cáncer y en el PET scan son mucho más altas que las infecciosas. Hacerle siempre una broncoscopía e incluso un seguimiento biópsico al nódulo cuando tenemos altos factores de riesgo. ¿Qué nos interesa ver? El tamaño. ¿Es nódulo o es masa? ¿Por qué es importante el tamaño? Porque como vamos a ver en la clasificación y en el seguimiento del nódulo, nódulos de 6 milímetros a 8 milímetros podemos vigilarlos en un tiempo más largo. De repente no vigilarlos si no tengo un factor de riesgo. Pero el nódulo que ya va creciendo de tamaño de 1 a 2 centímetros sí tiene que hacerse monitoreo estricto, es muy importante. El tamaño, entonces, mayores de 3 centímetros masa, menores de 3 centímetros nódulo. Si yo tengo un nódulo de 2 años de antigüedad y no hubo cambio, yo puedo decirle al paciente con tranquilidad, señor, durante 2 años hemos seguido su nódulo, entonces ya no le hacemos más estudios, porque no hubo cambio. Los bordes son importantísimos. Los cánceres que tienen bordes espiculados, estrellados, incluso con lesión satelital o con ala de cometa, nos van a hablar de malignidad. Entonces, es muy importante. Cuando yo tengo una lesión redondita, o es un quiste, o es un lipoma, o es un papiloma que no tiene esa irregularidad, mientras más espiculado el cáncer, más riesgo de NM. Entonces, si yo tengo calcificaciones casi en su totalidad, como se ve en la figura superior, yo puedo decir, este nódulo ya está calcificado y puedo no hacerle seguimiento, sin embargo, hacerle unas placas controles de repente. Pero miren la diferencia de este nódulo espiculado, con una ala de cometa, con una tira de cometita ahí, ¿no? En relación a un cáncer pulmonar, probablemente. Además, tengo que ver las calcificaciones. Según la calcificación de mi paciente, yo puedo tener una calcificación en palomitas de maíz, como en los hematomas, que ya les dije que el diagnóstico, si es concluyente, se podría hacer incluso solamente con tomografía. Pero si mis calcificaciones son excéntricas, irregulares, periféricas, así yo puedo ir sospechando de malignidad, ¿no? Nódulos benignos cuando totalmente está todo calcificado, laminares, palomita de maíz o algunas calcificaciones centrales que sugieren benignidad. No es patognomónico. Lo que sí, el nódulo totalmente calcificado, como ya está calcio, ya no se sigue porque no suele crecer. El tumor nunca calcifica al 100%. Los amartomas solo se siguen en factores de riesgo altísimos, pero la calcificación central es muy inespecífica. Yo este nódulo tengo que seguirlo en el tiempo porque no es patognomónico de una calcificación benigna. Miren, acá como hay una lesión, si es más de 3 centímetros se va a llamar masa, una calcificación periférica en relación a una tumoración, porque miren, incluso el tejido es heterogéneo. Parte central que tiene, ¿ven mi flechita, chicos? Sí, doctora. Ya, la parte central necrótica, ese contenido de una hipointensidad. Luego viene un tejido entre necrótico y sólido, viene un tejido de borde sólido con una calcificación periférica en relación pues a una lesión maligna, con una ala de cometa que tiene reacción pleural que a la larga probablemente nos dé derrames pleurales en los pacientes. El tiempo de duplicación del nódulo también es importante. Si se replica muy rápido, ese es un absceso. Esa es una lesión patológica, generalmente de contenido, de exudado, que exuda rápido y se replica muy rápido. Y el que crece muy lento, más allá de 1 año y medio, no crece, también es una tumoración benigna. Pero el que se duplica casi en 1 año, ese es un tumor maligno. Entonces, eso sí es muy importante vigilarlo.
el tiempo de crecimiento del tamaño. Las unidades Hansfield son las medidas que nos da la tomografía y nos permite ver qué contenido es. A veces es grasa, a veces es líquido, a veces es sólido. Entonces vamos midiendo las unidades Hansfield, ¿no? Entonces es muy importante ver las unidades Hansfield, las localizaciones de los nódulos malignos, generalmente son en lóbulos superiores, pero no es patognomónico. Miren cómo acá hay una lesión nodular periférica con una calcificación casi central. Entonces acá yo podría hacer el seguimiento o de repente definir como una calcificación. Ya falta calcificarse, ¿no? En una partecita. Sin embargo, como les decía, la ventana mediastina me permite evaluar bien bordes. Si mi paciente sería fumador pesado, yo tengo que hacerle seguimiento. Si en 2 años no hay alteraciones en sus características, dejo de hacerle seguimiento y le doy de alta el seguimiento al paciente. Miren acá los bordes espiculados, irregulares, con lesión satélite. Entonces, en este caso ya tenemos una lesión probablemente maligna. Sin embargo, no hay tomografía patognomónica del cáncer, no hay tomografía patognomónica de la TB, no hay tomografía patognomónica de la actinomices. Por ejemplo, la actinomices es una bacteria come carne, se comporta como un tumor, o las micosis también. Solo que las micosis, la tuberculosis a veces no es solo única, son múltiples. Pero nos ha pasado que nosotros hemos mandado a operar un tumor diciendo que es tumor y era tuberculosis, una lesión granulomatosa irregular de tuberculosis. Por eso es que no existe una definición patognomónica tomográfica del cáncer. Todo tiene que ser evaluado con una biopsia. Entonces, mis factores de riesgo para que el nódulo sea maligno, que sean fumadores. Mientras más años de fumador, más riesgo de malignidad. Mientras más viejitos, recuerden que el cáncer se da generalmente en población más adulta por el riesgo de exposición. Tenemos, mientras más adultos, más años de exposición a la noxa, los antecedentes familiares o primarios. Si yo tengo un cáncer de hígado, un cáncer de hueso, un cáncer de mama, un cáncer de próstata, son los cánceres que más metastatizan a pulmón. Los bordes espiculados en lóbulos superiores, el tiempo de duplicación es muy importante en los cánceres. Entonces, el nódulo sólido lo vamos a ver en el seguimiento. Déjenme ver acá si tengo la clasificación de seguimiento. No, está bien, entonces solamente esa clasificación vamos a ver qué es la... Los nódulos sólidos los vamos a seguir. Si es pequeñito, menos de 6 milímetros, ojo, a veces los nódulos sólidos de 6 milímetros a nosotros nos parecen vasitos. Fácil es verlos cuando son periféricos y más de 8 milímetros. A veces los confundimos netamente con vasitos. Si mi paciente no tiene riesgo y es pequeñito de 6 milímetros, no le hago seguimiento. Pero si soy fumador y este nódulo lo encuentro en la tomografía muy periférico, le tengo que hacer una tomografía, si es chiquitito, al año. Pero si tengo varios múltiples nódulos y no tengo riesgo, puedo no hacerle seguimiento. Pero si tengo alto riesgo, como es pequeñito y son múltiples, podrían ser virales, una neumonía típica, una infección, no sé, alguna neumonitis, etcétera. Porque recuerden que no se ven bien, los nódulos son chiquititos. Entonces, pero si yo tengo alto riesgo, yo le hago seguimiento a los 12 meses. Si ya mi nódulo está creciendo menos de 1 centímetro, pero de 6 a 8 milímetros, yo acorto mi tiempo de tomografía. Ya no le haré al año, le haré a los 6 meses. Con y sin factores de riesgo le voy a hacer a los 6 meses. Si tengo nódulos grandecitos, múltiples, ya no le haré a los 6 meses, sino le haré de 3 a 6 meses más seguida la tomografía. Y si tengo nódulos simples, grandes, a todos los pacientes que ya tienen un nódulo más de 8 milímetros, que es bien difícil, chicos, identificarlo en la tomografía, mucho peor será pues si es 1 o 2 centímetros. Ustedes, cuando estén en su serum, paciente que identifiquen nódulos, manden a su tomografía para hacerle seguimiento, porque tenemos que hacerle tomografías cada 3 meses, el PET scan, las biopsias, mucho más si tengo múltiples nódulos igualito, ¿no? Hacerles. Todos los cánceres empiezan así, como nódulos. A veces no es fácil. Fácil es pues hacer el diagnóstico del cáncer en estadio 3, 4.
El estadio 1 y el estadio 2 son bien difíciles porque tiene que partir de la sospecha y del factor de riesgo. Lo que es puro vidrio despulido, si es pequeñito, no se sigue, pero si está creciendo, yo puedo hacerle tomografías hasta los 5 años, dependiendo de mi factor de riesgo. Si es un nódulo subsólido, parte sólida, y con un halo periférico de vidrio despulido, si es pequeñito de 6 milímetros, no le hago seguimiento. Si es más de 6 milímetros, le hago seguimiento en un paciente que tiene factores de riesgo cada 3 a 6 meses. Incluso podría hacerle después, considerar hacerlo anual hasta los 5 años. Si son múltiples vidrios despulidos chiquititos, dependiendo allí de mi factor de riesgo, si yo encuentro múltiples vidrios despulidos en un paciente que tiene exacerbación aguda, fiebre, tos, flemas, todos, de repente es una neumonía típica, como les decía. Ahí hay que ser muy persistentes en la presentación de síntomas, en el factor de riesgo, en el antecedente familiar, si tuvo cáncer o no, nuestro paciente. Luego también vamos a evaluar si un nódulo se encuentra muy adyacente a una cisura o se encuentra muy adyacente a nivel de la pleura. ¿Por qué? Porque los nódulos benignos pueden ser así. Recuerden que nosotros tenemos algunos derrames pleurales cisulares que se llaman tumores fantasmas y pueden presentarse así. Pero si ya son espiculados, ya son malignos, ¿no? O tienen ala de cometa, tendría yo que hacerle un seguimiento mucho más fino a mi paciente. Miren cómo los nódulos pueden ser sólidos, pueden ser solo vidrio despulido. Por ejemplo, esto me tiene que llamar a mí la atención si mi paciente no tiene cuadro típico de neumonía. Tengo que hacerle seguimiento a este nódulo no sólido o netamente no sólido, que parece vidrio despulido, parece una neumonía simple, pero miren la configuración bien redondita, se debe considerar como nódulo. Y este subsólido, heterogéneo, ¿no? Una parte sólida y una parte vidrio despulido. A eso se refiere la clasificación del nódulo. Si es sólido, no sólido, subsólido, lo medimos en unidades Hansfield y lo vemos en la ventana mediastina. Esto de acá probablemente no se vea, no se va a ver en la ventana mediastina. Esto sí. Y de esta parte solo un pedacito se va a ver en la ventana mediastina. En la ventana mediastina. El borde irregular, heterogéneo de los pacientes, puro vidrio despulido. Miren, es una neumonía, es más, nadie le da importancia a este tipo de lesiones pequeñitas. Este tipo parcialmente sólido tenemos que medir tanto la parte no sólida como la parte sólida, dos medidas diferentes para ver el tamaño. Entonces es muy importante el tiempo de duplicación. Si se duplica casi entre un año, es maligno, ¿no? Miren cómo acá, en un año, ha cambiado. El TNM del paciente acá, de repente era un T2, se podía operar con quimio. Acá ya está grande y tiene incluso 2 nódulos satélites y una lesión contralateral. Cambió en un año su estadio. De repente de estadio 2 a estadio 4B, porque ya tiene metástasis, ¿no? Qué pena. El pronóstico de nuestros pacientes está netamente dirigido a la clasificación TNM y al estadiaje. El cáncer de pulmón es de harta mortalidad. Es poco frecuente, pero uno de los más mortales. Nosotros podemos hacerle biopsias con Trucut, con alto riesgo de hemoneumotórax, sí, podemos hacerle, pero peor es no hacer con una línea de sangrado, pero tenemos que, importante hacer las biopsias, ¿no?, de los pacientes. El tratamiento del nódulo va a depender de la sospecha de malignidad que tenga. La cirugía es muy importante, hacer la cirugía si es que mi paciente tiene alta tasa de mortalidad. No tiene la cirugía del nódulo, como es pequeñita, no tiene tanta mortalidad, pero si mi paciente tiene cáncer, le salvamos la vida si es un estadio 1A. Ya. Gracias. ¿Alguna pregunta del nódulo? ¿Qué? Chicos, ¿alguna pregunta del nódulo? No, todo está muy claro. Todo claro, doctora. Todo claro. El nódulo pulmonar es un hallazgo, generalmente no le da síntomas, es una lesión pequeñita. Si crece muy cerquita al bronquio y central, le va a dar tos y hemoptisis al paciente.
Pero si es periférico no le va a dar síntomas. El pulmón tiene amplia compliance. Si se pega a pleura y hace reacción pleural, el nódulo aún chiquitito le puede dar derrame pleural y el paciente debutar por el dolor pleurítico del derrame pleural. Entonces es más fácil diagnosticarlo. Lo más peligroso es aquel cáncer o aquel nódulo que no da síntomas y crece al medio, ¿no? Al medio, sin hacer lesión ni bronquial ni pleural, el paciente no va a tener síntomas hasta que llega a estadio 2, 3 y qué pena, cuando el cáncer da síntomas, tengan la plena seguridad que ya por lo menos es un 2B o un 3, de muy mal pronóstico. Ya, chicos, entonces, en nódulo pulmonar, ¿alguna pregunta? Ninguna, ¿no? ¿Quieren descansar un minuto para hablar de cáncer? ¿O estamos bien? Continuamos, doctorita. Continuamos, no tenemos harto trabajo, chicos. ¿Ven mi pantalla? Sí, doctorita, sí. ¿Están durmiendo? A ver, ¿quién entró tarde? Que cuente un chiste. Les cuento una triste noticia. Entonces se fueron en campaña los del colegio médico a Quillabamba y cuando estaban regresando hoy día sufrieron un accidente y una de las señoritas del colegio médico se murió, ¿no? Entonces, qué pena, miren chicos, los accidentes pasan de un momento a otro, se van personas queridas. Lo más importante que yo siempre les recomiendo a todos es valoren su vida, créanse únicos, oren para que Dios los proteja a ustedes y a su familia. Recuerden que la energía positiva está en la mente positiva. Cuando nosotros pensamos cosas positivas, vamos a jalar cosas positivas a nuestro alrededor. Ustedes como médicos son sumamente valiosos. De hecho, cuando el sistema de salud se cae es porque no hay médicos. Valoren su vida, luchen por lo que están haciendo un excelente trabajo. Así que no les queda de otras que luchar, chicos. Coman bien, disfruten bien, abracen a sus seres queridos, perdonen de corazón si es que si se molestan con alguien. A veces nuestro egoísmo, no sé, ese sentimiento negativo que tenemos es malo. Siempre la energía negativa a veces jala cosas negativas. Sean siempre positivos en su vida, chicos. ¿Sigamos? Y así pues entonces se accidentaron, chicos. ¿Cómo puede pasar eso en la vida? Ay, después de estas tristes noticias, ¿están viendo mi pantalla? Sí, doctorita, estamos viendo. Sí, doctora. Entonces, presten máxima atención, no se duerman, párense, laven su carita. Son pocos momentos que podemos conectarnos. A veces, cuando hacemos clases virtuales, uno se distrae mucho más rápido. Agarren un cuaderno, anoten lo más importante, abran sus ojos, préstenme atención, chicos. Ya, sigamos. Neoplasias malignas. Y el cáncer es pues una de las patologías que le ha acompañado al humano desde que ha nacido, ¿no? La incidencia de cáncer de pulmón no es tan alta, como les decía, pero su mortalidad sí. Y conforme tenemos más contaminación ambiental y conforme tenemos una dieta sumamente inadecuada en base a productos con muchos preservantes, tenemos más riesgo de cáncer pulmonar. Y de hecho, tenemos más cáncer pulmonar porque nuestros métodos diagnósticos también son más finos. El cáncer de pulmón más frecuente es el adenocarcinoma. Luego le va a seguir el carcinoma de células escamosas. Y luego de células grandes y el microcítico, ¿no? Esta es la gran clasificación, como lo vamos a ver, del cáncer de pulmón, pero en su frecuencia, el adenocarcinoma hoy por hoy es el más frecuente en un 40%. Y al otro lado vemos una tablita, que ahorita también lo vamos a repasar, en base a las mutaciones de los cánceres. Ahora, la tecnología nos permite ver la mutación genómica de cada cáncer que nos va a permitir hacer una terapia bien dirigida. Nuestros factores de riesgo gran importantes para pulmón: cigarrillos, cigarros electrónicos, pipas, etcétera. Grandemente, ampliamente demostrado.
Algunas otras sustancias ambientales, el tabaquismo de primera mano, de segunda mano y de tercera mano. A ver, ¿quién me dice cuál es el tabaquismo de tercera mano? El tabaquismo de primera mano, quien fuma directamente. El de segunda mano, el que está a mi costado. Yo no fumo, pero mi amigo fuma todos los días, el riesgo es peor o el mismo. Y el de tercera mano, a ver, ¿quién me dice para que despierten? ¿Cuál es el tabaquismo de tercera mano? Doctora, es... A ver. Estoy acá primero. ¿Qué les parece? De tercera mano, ¿quién quiere hablar? Doctora, Ajá. tengo entendido, bueno, lo que usted nos ha explicado es la persona, bueno, es las personas que viven en el ambiente o en la casa donde, bueno, de la persona fumadora y este es trasladado, digamos, en lo que es las prendas o algo y está inmerso, ¿no? En el hogar. Exacto. Y Exacto. De repente no estoy justo cuando fuman. Pero si mi esposo, digamos, fuma en la calle, porque la mayoría dice, pero yo no fumo dentro de mi casa, fumo en la calle. Y regresan con todo el tabaco impregnado y esas sustancias, esas partículas de lo que se quema, la nicotina, junto con otros casi 100 partículas cancerígenas del cáncer, del tabaco, se pega a la piel, se pega a la ropa, y yo abrazo a mi hijo, lo beso y estoy ahí todo el día con mi mano lleno de cigarrillo. Ese es el tabaquismo de tercera mano, que no está directamente asociado, si bien es cierto, como altas incidencias de cáncer, pero ya las estadísticas hablan del riesgo de cáncer del tabaquismo de tercera mano o de POJ o de asma, ¿no? Otro, la exposición ocupacional, amianto, arsénico. Amianto es una parte, como ya lo dijeron ustedes, del asbesto, arsénico, cromo, berilio, níquel. Los que trabajan en la industria de la fibra de vidrio, en la industria de los gasfiteros, en la industria de los techos, incluso de estos nuevos paneles solares que van a utilizar algunas sustancias cancerígenas. La radioterapia, en cáncer de mama, en cáncer de hueso, en cáncer, o sea, hacemos radioterapias y la misma radioterapia puede producir necrosis del tejido y una anarquía en su reparación, dando lugar al cáncer. Exposición al radón, exposición a pruebas, el exceso de tomografías. Yo ya me canso de explicarle a los pacientes, cada año quieren hacerse tomografías. No sabemos el impacto, a pesar de que nuestros nuevos equipos de tomografías tienen menos irradiaciones, pero una tomografía es como hacerse 500 placas. Imagínense hacerse tomografías cada año. No sabemos la médula ósea, que es de alta replicación, no sabemos cómo puede reaccionar al exceso de tomografías, ¿no? Todos los que estuvieron expuestos a la bomba atómica, ampliamente demostrado los cambios anárquicos que han tenido las células allí. El hecho de vivir en estas zonas aledañas a la bomba atómica también han demostrado que esa gran contaminación les permitía o les predisponía a hacer más cáncer de pulmón. Los antecedentes familiares, el VIH, algunos otros virus, la baja ingesta de dieta en frutas o verduras también nos puede dar un riesgo de cáncer. Espero que todos estén comiendo una fruta ahorita mismo. Entonces, todos nuestros carcinógenos, nuestras cancerígenas, que no solamente están en el tabaco, en el humo de leña, en la combustión, por ejemplo, en los que hacen los techos, en los que queman el látex. El látex también tiene muchos aldehídos y hidrocarburos volátiles, y yo tendría que vivir utilizando un protector con filtro, el N99 con filtro, que sea mi protección tanto para polvo inorgánico y para olores también, porque muchas veces también son los olores. Luego, son 5 factores genéticos que me van a producir cáncer pulmonar. Algunos factores genéticos afectarán el factor de crecimiento, otros afectarán las translocaciones, otros factores activarán los oncogenes, otros factores activarán la inactivación de los genes supresores,
y otros cambios epigenéticos múltiples a nivel del ARN. Algunos factores de crecimiento, algunos cánceres van a estimular los factores de crecimiento, por ejemplo, el adenocarcinoma, el factor de crecimiento derivado epitelial. Algunas las translocaciones y sus mutaciones genéticas se llama ALK de presentación, entonces yo voy a decirle un tumor ALK positivo, ROS positivo, ROS negativo, son los biomarcadores inmunohistoquímicos que me permiten a nosotros ver qué tipo de cáncer y qué efecto genético tiene esta producción de cáncer. Por ejemplo, cuando un tumor expresa el KRAS, el KRAS es un activador oncogen. Mientras más KRAS yo tenga, más riesgo de cáncer. Por ejemplo, en las células tumorales de la mama, el BRAF-B es el marcador específico que me da cáncer de mama, generalmente que es un activador oncogen, y el KRAS es un activador oncogen pulmonar netamente. El P53, el P50, P40 generalmente son activadores de los epidermoides, por ejemplo, de los cánceres epidermoides. Y esta expresión inactiva los genes supresores del cáncer. Quiere decir que estas células empiezan a crecer a libre albedrío y ahí nadie les frena. ¿Qué más es importante? Saber que, por ejemplo, yo tengo un adenocarcinoma. Es muy importante que sepa si este adenocarcinoma es KRAS positivo. El 30% de adenocarcinomas es KRAS positivo. El factor de crecimiento con el gen EGFR 20%. El BRAF 2%. ¿Por qué? ¿Por qué es importante saber esto? Porque en base a esta expresión molecular yo le voy a dar una quimioterapia específica a mi paciente. Por ejemplo, el epidermoide, el carcinoma epidermoide no tiene la expresión del KRAS. Esta expresión del KRAS está definida fundamentalmente para el adenocarcinoma. Sin embargo, los escamosos tienen otras expresiones mutagénicas que también tienen unos biológicos diferidos. De esto yo quiero solo que aprendan que los adenocarcinomas expresan el KRAS y el gen EGFR, porque es muy importante. Nosotros le podemos hacer incluso una biopsia líquida al paciente, quiere decir tomamos una muestra sanguínea externa y en la muestra sanguínea periférica yo puedo ver incluso en el adenocarcinoma si mi paciente tiene esta mutación para darle un biológico importante. En el escamoso, su principal biomarcador es el gen FGFR con una expresión alta y el PIK3CA con una expresión más baja. Esos son sus dos biomarcadores muy importantes del epidermoide, del escamoso o epidermoide. Esto no se lo aprendan solo como cultura general. Recordemos que el adenocarcinoma pues no queda allí, no es solamente adenocarcinoma. Yo puedo tener un adenocarcinoma lipídico, acinar, papilar, micropapilar, mixto, coloideo, fetal, del tipo entérico, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta apellido me lo tiene que dar el patólogo en base a estos resultados de expresión molecular que tienen los cánceres. El escamoso, que es el segundo cáncer de pulmón más frecuente, puede ser queratinizado, no queratinizado, netamente de células escamosas. Recuerden que el tumor también pulmonar tiene tumor neuroendocrinos, de células pequeñas, de células grandes, atípicos, difusos, etc. Miren cómo yo le tengo que dar el apellido para que yo le dé un tratamiento. Pero no queda aquí. Yo tengo que además ver su expresión genómica de este adenocarcinoma acilar o papilar. Por ejemplo, tengo que ver su expresión genómica. Cuando yo tengo cáncer, y ya les había dicho, si el cáncer da síntomas es porque ya creció, ya expresó, ya invadió un tejido aledaño. Si presenta tos, disnea, hemoptisis, es un cáncer central, generalmente epidermoide.
El dolor, la neumonía, la dificultad respiratoria puede haber en los pacientes, alteraciones también en la pared, ¿no? Dolor, el síndrome de Horner, el síndrome de vena cava superior en los cánceres mucho más avanzados. Síntomas generales, todos los cánceres se comportan como la tuberculosis, baja de peso, sudoración, poco apetito, son de signos de inflamación crónica, ¿no? A veces debutan con paraneoplásicos los pacientes, sobre todo los neuroendocrinos, ¿no? Entonces, sospechemos en un paciente que tiene trastorno hormonal no definido también un neuroendocrino de pulmón. A todos estos pacientes con factores de riesgo y con síntomas le tengo que hacer sí o sí estudio de imágenes, tomografías con contraste, hay que hacerle broncoscopías, biopsias, ¿no? Criobiopsias, evaluación de todos los tejidos. No solamente evaluar el tejido pulmonar, evaluar los nódulos, porque como vamos a ver, la clasificación TNM, el N es los nódulos, y yo tengo que evaluar los nódulos de mediastino e incluso los que están fuera de la caja torácica. Y luego evaluar otros órganos para ver la metástasis a distancia de los pacientes. ¿Cómo voy a evaluar otros órganos? Haciendo imágenes, tomografías de todo el cuerpo, resonancias cuando se trata de hueso o de tejidos sólidos, PET scan, y le haré de repente algunas otras biopsias a mi paciente para evaluar la clasificación de los cánceres. El cáncer escamoso lo vamos a resumir, todos los cánceres, chicos, lo van a leer y lo vamos a resumir en este pequeño cuadrito. Esperen, ahorita voy a retroceder. En este pequeño cuadrito. Lo vamos a resumir y este cuadrito sí se lo tienen que aprender. Sí se lo tienen que aprender porque es la clasificación. Tenemos una clasificación común de los cánceres, que son de cáncer de células no pequeñas y de células pequeñas. Ya habíamos dicho que los cánceres más frecuentes de células no pequeñas es el adenocarcinoma, seguido del epidermoide y de células grandes, cuyo diagnóstico es por descarte generalmente. Si nosotros vemos este cuadrito, ¿cómo es el epidermoide? El epidermoide es un cáncer central de crecimiento rápido, invade bronquios, generalmente se cavita por su crecimiento rápido. Como va a invadir bronquios y tejidos centrales, va a producir un cuadro de obstrucción con sibilantes o atelectasias de crecimiento rápido, por eso se cavita. Altamente en un paciente que tiene estos dos, tanto el epidermoide como el microcítico, 100% relacionado con el tabaco. Si no es tabaco, es humo de leña. El epidermoide. El adenocarcinoma es un tumor que empieza generalmente como vidrio despulido o nódulo subsólido y de crecimiento más lento, periférico, usualmente solitario, de crecimiento lento, generalmente no se cavita. Aunque está asociado también al cigarrillo, muchos pacientes fuman, en no fumadores también puede haber adenocarcinoma. El otro cáncer de células grandes es un cáncer de exclusión. Si no es adenocea, si no es epidermoide, si no es microcítico, se va a llamar de células grandes. También lesiones periféricas grandes, diagnóstico de exclusión, son de crecimiento rápido. Estos pacientes, esto sí se lo tienen que aprender. Entonces, el carcinoma escamoso, epidermoide, generalmente central, va a producir atelectasias, 100% relacionado con cigarrillos. Cuando está en el ápice, es un tumor epidermoide que se va a comportar como un tumor de Pancoas que va a producir algunos síntomas característicos de este tumor del urcus superior, se llama, ¿no? Centrales, cavitados, de crecimiento rápido. Si se cavita, el paciente va a hemoptizar. Su primer síntoma va a ser la hemoptisis y la tos. El tumor de Pancoas es un tumor del sulcus superior. A veces podemos ver una radiopacidad que, si no lo definimos bien, podemos decir, es una atelectasia secuelar de tuberculosis. Pero miren la irregularidad en la que se produce en la tomografía. Si yo soy fumador,
pesado, mi mamá tiene cáncer, trabajo en la industria, tengo que hacerme sí o sí una tomografía, y vean cómo la tomografía con contraste nos va a permitir ver alguna calcificación irregular y de bordes irregulares y espiculados, ¿no es cierto? Este tumor es de mal pronóstico porque rápidamente metastatiza a los ganglios extratorácicos y cambia su estadiaje. Este tumor de Pancoas va a producir dolor de hombro, atrofia de la mano por compresión, generalmente del C7, compresión de los vasos sanguíneos, a veces síndrome de Horner, con tosis, miosis y anhidrosis, ¿no? Es clásica la presentación del tumor del surco superior. El adenocarcinoma es un tumor también de células no pequeñas, generalmente periférico, se asocia a cigarrillo, pero también se presenta en los no fumadores. Empieza como viroides pulido y adenoma in situ como todos los cánceres, ¿no? Miren, subsólido, parte sólida, parte no sólida, netamente espiculado con un ala de cometa, ¿no es cierto? Estas características son típicas de los tumores, no son patognomónicas, pero ojo, porque también podría ser TB, podría ser una secuela, y para eso está mi historia clínica y mi seguimiento, ¿no? El adenocarcinoma lo ve con imágenes ganglionares, pero recuerden que hay adenocarcinoma prostático, adenocarcinoma de estómago que puede metastatizar, y para eso está la inmunistoquímica que le hacemos al paciente. De células grandes, generalmente invaden, también son de crecimientos rápidos, pero son diagnósticos de exclusión. Algunos otros tipos, carcinomas neuroendocrinos, baseloides, esto tampoco no se lo aprendan, pero sí tienen que saber que no todo termina ahí, en los 4 tipos de tumores. También tenemos otros carcinomas, carcinomas de células grandes, etc. Hay muchos tumores pulmonares. Algunos elementos de carcinomas son pleomórficos, sarcomatoides, sarcomatosos, sumamente irregulares y anárquicos en el pulmón. Hasta ahí es nuestro tumor de células no pequeñas. Otro tumor que nos preocupa muchísimo y que se asocia 100% al cigarrillo es el tumor de células pequeñas. Este tumor microcítico o de células en avena, como lo llamamos, es un tumor que no tiene NM, no tiene la clasificación de un comportamiento anárquico de alta mortalidad en los pacientes, no responde a la quimioterapia, son de pésimo pronóstico. Y generalmente son neuroendocrinos, generalmente. Se asocian al tabaco, otras sustancias nocivas, a la contaminación ambiental. Su crecimiento cuando lo diagnosticamos ya es metastásico con invasión ganglionares múltiples, millones de células de crecimiento y mitosis altas que embolizan rápidamente a los pacientes. Su tratamiento no solamente basta con quimioterapia, biológicos, etcétera, de muy mal pronóstico. Ya me salí, chicos. Ya. Y otros tumores carcinoides que no son ni de células pequeñas ni de células grandes, así se llaman netamente neuroendocrinos, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo tengo descalcificaciones y empiezo a tener osteoporosis, de repente no es un problema del calcio netamente en el paciente, sino son paratiroides, de repente es un carcinoide de tumor pulmonar. Igual, si tengo un síndrome inadecuado de hormona antidiurética y puedo tener un pseudo-CIHAT y mi paciente no tiene una alteración primaria, puedo tener simple un cáncer pulmonar o un Cushing en un paciente que no usa corticoides, que no usa, de repente tiene alteración y liberación de cortisol o de la hormona, y entonces empezamos a tener un Cushing en un paciente en estos síndromes endocrinológicos que no tienen un origen neto, hay que sospechar cáncer de pulmón. Entonces, el pulmón es un órgano inmune, es un órgano de la respiración, pero también es un órgano endocrino. Se debe considerar el pulmón como un órgano endocrino también. Esto ya lo hemos revisado. Ya. ¿Hasta aquí alguna duda en la clasificación del cáncer y en la presentación? Todo claro, doctorita. Todo claro, muy bien. Seguimos. ¿Están durmiendo? 50-50. Medio ojo abierto.
No se duerman, chicos. Ya, hasta aquí. Cuando ya tenemos un cáncer, el patólogo nos va a decir si este cáncer es de células no pequeñas o de células pequeñas. Además, el patólogo va a poder definir si es adenocarcinoma, si es escamoso, si es de células grandes. Hasta ahí. Luego tenemos que ver que el patólogo me diga si tiene la expresión del ligando de muerte programada 1 o no. Recuerden que nuestras células de cáncer, nuestro cuerpo nos va a proteger de la formación de células de cáncer y nuestros linfocitos T se van a unir a esas células neoplásicas para matarlas y no se va a expresar el cáncer o va a ser de un crecimiento mucho más lento. Eso va a depender de mi sistema inmune y de mi linfocito T. Pero si mi cáncer expresa este ligando de muerte programada 1, su receptor en el linfocito T es el PD1. El PD1 se une con este ligando del PD1 y hace que este linfocito T no lo reconozca el cáncer y no lo mate. Por eso es muy importante que el patólogo nos diga si la expresión del PDL1 es mayor al 50%. ¿Para qué? Para que el oncólogo le dé un inhibidor del PDL1. Este inhibidor va a permitir que mi sistema inmune reconozca mi célula tumoral y la destruya. Hasta ahí, ¿han entendido el PDL1? No está difícil, ¿no es cierto? La expresión del PDL1 es muy importante pedirle al patólogo. Además, luego de eso, el patólogo me tiene que decir si mi adenocarcinoma expresa la inmunohistoquímica de mi paciente, sus expresiones moleculares, el eje FR o el KRAS para el adenocarcinoma, recuerden que era muy importante, y los otros marcadores para el epidermoide y así. ¿Por qué? Porque yo en base a eso le voy a dar un biológico específico. Antes, hasta la segunda línea, hasta el segundo nombre teníamos el cáncer. O sea, a todos los pacientes le dábamos cisplatino, carboplatino, metrotexate, le dábamos ciclofosfamida, algunos otros tratamientos con corticoides. Funcionaban, 50% se moría, 50% vivía con todos los efectos de la quimioterapia. Hoy por hoy tengo que darle el inhibidor de este ligando de muerte programada y además tengo que darle el biológico justo para la expresión de este gen o de la ALK, del KRAS, del BRAF, etc. Es muy importante. Ya tenemos biológicos que están dirigidos justamente a eso. Entonces, la terapia del cáncer es dirigida. Lo que pasa es que en cáncer del pulmón a veces no llegamos al tejido. Los cirujanos de tórax no quieren operar cáncer porque, como dice Mina, y es muy sangrante, se adhiere a vasos, es difícil. Y nosotros cuando hacemos biopsias a ciegas a veces no le damos suficiente herramienta al patólogo y entonces netamente hacemos una terapia de repente hasta esta expresión del PDL1. Ya no deberíamos de tener terapias inespecíficas, deberíamos de todos hacer una terapia biológica dirigida. La inmunohistoquímica me va a permitir eso, justamente diferenciar la expresión. ¿Para qué me sirve la inmunohistoquímica? ¿Este adenocarcinoma es primario pulmonar o primario del estómago? ¿O es primario de la tiroides? Para eso me sirve mi inmunohistoquímica. Si yo tengo el factor de crecimiento tiroideo 1 positivo y tengo tiroglobulina positivo, sería un cáncer tiroideo. Pero cuando yo tengo esta tiroglobulina negativo, NAPSINA positivo, el marcador CK7 positivo, es un adenocarcinoma primario pulmonar. El patólogo me puede decir netamente primario pulmonar o secundario a metástasis de otro adeno-CA. Para eso me sirve mi adenohistoquímica. En el tumor escamoso se va a expresar el P40, el P63 y el PAX8. Va a ser NAPSINA negativo y este factor de crecimiento tiroideo 1 negativo. Y por ende la tiroglobulina negativo también. El microcítico
Tiene este factor tiroideo positivo 1, SNAP-SINA negativo, sinaptofisina positivo y cromogranina positivo, porque estos dos, esta sinaptofisina y esta cromogranina, se expresan en los tumores neuroendocrinos. Entonces acá cuando el microcítico expresa estos, sale que mi paciente es un tumor neuroendocrino del tipo microcítico, por ejemplo. Otra cosa que tenemos que saber es que si todo sale negativo, eso, como ya les había dicho, es un tumor de células grandes que no expresan estos marcadores de inmunohistoquímica. Entonces, hasta ahí nosotros hacemos la clasificación del cáncer. Ahora, como les decía, el seguimiento a los nódulos es como ya lo hemos visto en el otro cuadrito. Hay que ver mucho los factores de riesgo en mis pacientes, el tamaño, la forma, la densidad de los nódulos para que yo aplique mi tablita de seguimiento. 6 milímetros, de 6 a 8 milímetros, mayor a 8 milímetros. Si es menos de 6 milímetros y yo tengo un nódulo sólido, ¿no?, en la tomografía, yo, si es chiquitito y tengo bajo riesgo, no le hago seguimiento, pero miren que aún siendo chiquitito y de alto riesgo, yo puedo considerar hacerle seguimiento. Mientras más grandecito, yo voy acortando mi tiempo. Si tengo 8 milímetros, tanto en el factor de riesgo, bajo riesgo, debo considerar hacerle incluso tomografías, imagínense, cada 3 meses al paciente. ¿Por qué es importante? Porque también vamos a ver en el TNUMO que 1 centímetro de cáncer no es lo mismo a 1.5 centímetros de cáncer, a 2 centímetros de cáncer, a 2.5. Cada tamaño cuenta en el cáncer pulmonar. Eso es lo mismo. El diagnóstico tiene que ser tomografía, más biopsias, patología, invasiones, miren, endobronquiales. Este será un epidermoide o un adeno-CA, solo por localización. Adenodo central. A ver, central, de invasión, local, el epidermoide. El adeno-CA generalmente periférico, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo tapan las luces. Ya. El TNM. El TNM va a ser cómo lo voy a estratificar y yo ver a mi tumor. El T es el tamaño. N, los nódulos ganglionares de las cadenas ganglionares de todo el mediastino y cervicales, y M, la metástasis. El T. El T1, menos de 3 centímetros. El T2, de 3 a casi 5. Yo diría de 3 a 4 centímetros, pero yo siempre le digo, recuérdense los cortes. Menos de 3 centímetros, de 3 a menos de 5 centímetros, de 5 a 7 centímetros y 7 centímetros. Entonces es 3 centímetros, de 3 a 5 centímetros, de 5 a 7 centímetros y mayor a 7 centímetros. Solo por el tamaño. El T1A, menos de 1 centímetro. El T1B, de 1 a 2 centímetros. El T1C, de 2 a menos de 3 centímetros. Miren chicos, de centímetro en centímetro cambia el T. El T1 se va a curar. El T1 se va a curar con la cirugía. Es menos de 3 centímetros. Pero el T1C yo le tengo que adyuvar con una quimioterapia a mi paciente. O hacerle seguimientos con PET scan más seguidos. Por eso es importante el tamaño. Igualito. El T1A de 3 a 4 centímetros. El T1B de 4 a menos de 5 centímetros. El T3 de 5 a 7 centímetros, ya este invade pared torácica. El T4 grande de 7 centímetros con invasión torácica e incluso extratorácica también. El NX no se puede valorar, el N0 no hay nódulos. El N lo vamos a valorar con las biopsias y también con el PET scan. El N1, que ahorita lo vamos a ver mejor en los dibujitos. El N2 y el N3, que ahorita lo vemos en los dibujitos, y la metástasis a distancia, el M1A, cuando hay una metástasis muy pegadita hacia el tumor. El 1B ya es extratorácico, el 1C metástasis simple a otros órganos y el 1C2 múltiples metástasis. Ahorita lo vamos a ver en dibujitos. Miren, acá.
Es muy importante el tamaño. T1A, menos de 1 centímetro. T1B, de 1 a menos de 2 centímetros. El T1C, de 2 a menos de 3 centímetros. Miren, solo por tamaño, ¿no? El T2 también varía en tamaño. El T3 y el T4, mucho más grande, pero con compromisos también, ¿no? También acá ya, en el T4, si retrocedemos, no solamente es el tamaño, sino también invasión a mediastino, a timo, a tráquea, carina, al nervio laringio recurrente, al vago. O sea, el T4 es el tumor grande, pero también es el tumor que invade. El T3 es de 5 a 7 centímetros, pero también invade a la pleura parietal, a la pared torácica, al pericardio, al nervio frénico, a la vena ácidos, etc. Entonces, en este cuadrito está mucho más definido. Yo solo quiero que aprendan el tamaño, que es el N y el M, porque así estudiar todos estos no lo vamos a poder hacer nosotros, lo vemos en nuestra tablita, porque si no se nos va a escapar. No se lo memoricen, memoricen si el tamaño, el N2, qué significa y qué significa el M. Hasta ahí quiero que ustedes aprendan. Y estos nombrecitos, el T4 es tal cosa, no, porque no les va a ayudar. Y además ni yo misma se lo mando al patólogo, reviso mi tablita realmente, lo mandamos al oncólogo. Entonces, para mí es muy importante que ustedes sepan cómo tengo que llegar al diagnóstico, mis factores de riesgo, mi seguimiento, a quién le voy a hacer mi seguimiento. La clasificación ya es mucho más fina. Luego vamos a ver el N. El N son las cadenas ganglionares y tengo que acceder por mediastinoscopía o por PET scan, ¿no? El N1, ilio. En el ilio, pegadito al tumor. El N2 ya está en el ilio, pero también en el subcarinal, los ganglios subcarinales. El N2B ya está del ilio un poco por fuera, subcarinales, o ya subiendo a la cadena mediastínica paratraqueal o retroesofágica. El N3, miren, los ganglios ya se fueron al contralateral. El ganglio se fue al contralateral y se salió de la caja torácica. Ese es el más fácil. Luego el metástasis 1A al mismo pulmón, pequeñas metástasis. El 1B ya se salió del pulmón. El 1C, metástasis única a un solo órgano. El 1C2, el metástasis a múltiples órganos. Estadio clínico 4. Estadio clínico 4. Todas las metástasis hablan de estadio clínico 4. El tamaño, el tamaño, el T4, junto con las metástasis, y es un estadio clínico 4. Pronóstico de sobrevida de 6 a 8 meses si es que no le damos tratamiento a nuestro paciente. ¿Y para qué me sirve pues todo este T1, T2, T3, T4, el N, todo para el estadiaje? ¿Y para qué me sirve estadiar? Porque el estadio 1 se opera. El estadio 2A se puede operar con quimioterapia adyuvante. Desde el estadio 2B no se opera. Le damos netamente quimioterapia y biológicos a mi paciente con mal pronóstico. No quiero tampoco que se aprendan esto, solo que lo sepan. Nuestro seguimiento es muy importante, hacerle con pruebas funcionales, broncoscopía, el estudio patológico, el PET scan, para ver si mi paciente es operable o no, en un estadio 1, lo operamos y lo sanamos y le hacemos seguimiento. Pero desde los otros estadios, a veces le operamos, pero le sumamos alguna quimioterapia a mi paciente, ¿no? Por eso es importante el estadiaje, es muy importante el estadiaje. El estadio 1 no tiene ganglios, es N0, no tiene ganglios, por eso lo opero. Porque si yo lo operaría con ganglios, de nada serviría operarlo. Entonces es muy importante que vean que ya tenemos oncológicos, biológicos para cada mutación. Para cada mutación hay biológicos. El más usado, el erlotinib, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren cómo nosotros tenemos biológicos para cada mutación. Entonces, ustedes tienen que saber que el apellido, la expresión del KRAS, la expresión del ALK, la expresión de este factor de crecimiento tiene un biológico específico. El adenocarcinoma,
EGFR no será lo mismo al adenocarcinoma Carras positivo porque tiene un biológico diferente, ¿cierto? Es muy importante entonces que podamos darle una quimioterapia combinada con anticuerpos monoclonales, terapia de mantenimiento después de la quimioterapia. Hay una quimioterapia específica como inhibidor de la tirosincinasa para esa expresión del gen, una quimioterapia dirigida para los que tienen algunas mutaciones, eso tampoco no se lo aprendan, solo como cultura general, inhibidores de la sinasa, de la LK1, del linfoma anaplásico, aquí están los medicamentos, los inhibidores del BRAF, los inhibidores del ROS, los inhibidores de la tirosincinasa neutrófica, inhibidores del RES, etc. Miren cómo la industria, lo que pasa es que, una quimioterapia cuesta 30,000 soles cada mes de por vida, imagínense, no lo soportan solamente de CIS, los seguros, el de salud, es carísimo la terapia del cáncer. Inhibidores blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miren cómo yo si yo tengo el marcador MEP, mi terapia va a ser diferente a si yo expreso otro marcador. Por eso es muy importante la biopsia. Si nosotros no tenemos biopsia para el patólogo o para el biólogo molecular, es muy difícil darle pues la expresión de estos. Expresará el ALK, expresará el BRAF, expresará el ROF, expresará esta tirosincinasa y todos estos biomarcadores. Luego de hacer esto, y qué pena con el cáncer, pero ahora ha salido células resistentes a los biológicos. Entonces el cáncer se defiende, no quiere morir, no hay un tratamiento único que sea de por vida y 100% efectivo en el cáncer. Miren cómo existe ya alguna resistencia a los quimioterápicos y eso depende de los oncogenes. De nada sirve pues que yo le dé quimioterapia a mi paciente y sigue en un modeleño, por ejemplo, ¿no? Probablemente todos esos factores hagan que el cáncer se active o que tenga otros mecanismos de resistencia que no los conocemos muy bien, pero va a depender mucho de la heterogenicidad, de la expresión o no a otras células apoptósicas, la transformación histológica, empieza de células pequeñas, mixtos, cánceres mixtos, a veces no es un solo tumor único, a veces son varios tumores, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos criterios de resecabilidad: cuando es microcítico no se opera, no tiene TNM, su quimioterapia es diferente, si ya tiene derrame pleural, síndrome de venas cavas, etcétera, puedo yo no operarlo a mi paciente. Es muy importante una dieta saludable, evitar los oncogenes, es muy importante, ¿no? Además está decirles que si los veo fumando con cigarrillos, están jalados en el curso. Bien, chicos, ¿alguna pregunta del cáncer? Doctora, una cosa. No estás con tu audio prendido, doctora. ¿Cómo, doctora? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ya. Doctora, en todos los casos sería el gol estándar una biopsia y los oncogenes, los genes, o eso sería, doctora. A ver, repíteme tu pregunta. En todos los casos, la biopsia sería el gol estándar, doctora. Sí. En todos los casos de cáncer, yo no puedo decir que es un cáncer tomográficamente porque no hay patógeno único. De hecho, hay algunos artículos que yo puedo decir, este es TBC, este es cáncer o TB3, estoy segura, y no funciona. Yo me recuerdo que cuando era R3 presenté un caso que me lo busqué del INEM, y mis asistentes, el signo del sol naciente, cavitado, espiculado, todo esto es un cáncer, es un cáncer. Y yo les demostré que era TBC-BK positivo y que con el tratamiento de TB a largo tiempo desapareció. Entonces no existe patognomonia, en todos los casos de cáncer. Va a haber una biopsia. El patólogo me va a decir de células pequeñas, células grandes. La expresión de este ligando de muerte programada para que yo le dé el biológico para este inhibidor de este ligando de muerte programada. Porque no quede en quimioterapia, también tengo que ver esta expresión, porque este PDL1 ya tiene un tratamiento específico. Y su estudio molecular es mucho mejor para darle un biológico.
¿Alguna pregunta más? Doctorita, aprovechando, el examen del día martes va a estar relacionado, va a ser similar al examen que hemos tenido la última vez, doctorita. O sea, solo por Claro, mucho casos más clínicos. difícil, porque ustedes me han engañado. No, doctorita. Me recuerdo todavía. Estoy No. triste, pues engañado. No, por favor. Tenga piedad, por favor, doctorita. Pero, a ver, mi objetivo, chicos, no es jalarlo. Nunca mi objetivo va a ser jalarlo. Mi objetivo es que ustedes analicen, piensen, la luchen, no se acostumbren a ser memoristas y a responder como siempre. Analicen, porque todo está escrito, todo está dicho. Voy a tratar de hacerles un examen mucho más fácil. Les voy a mandar un audio, Sami, como un repaso de qué es lo que quiero que estudien el día martes. Pero como les digo, hay notas desde 19, el día del examen voy a llevar las notas, hasta 06 creo, 05. Y es que el 0605 no ha marcado nada, ni siquiera ha puesto nada, porque yo me esmero por ponerles, aunque sea un 0.5, si le has pedido algún análisis, has sospechado. Aunque no lleguen al diagnóstico, chicos, su misión es hacer el ejercicio de solicitarlos. Muchas gracias, doctorita. Ya, ¿alguna pregunta? Les voy a mandar un audio de qué quiero que repasemos. ¿Ya, Sami? Gracias, doctor. Ya, ¿alguna pregunta más de cáncer? Esto tienen que saber. Tienen que saber de cáncer sus factores de riesgo. Tienen que saber el seguimiento. El seguimiento, chicos, el seguimiento es muy importante en un paciente con factor de riesgo. La clasificación grosera, ¿ves? No es mucho el cáncer, es solamente unos cuadritos que tenemos que saber. Esto de la inmunohistoquímica, no. Tampoco el TNM, solamente lo que les dije. A ver, si yo les pongo qué significa el TNM, ustedes no me vayan a decir pues que no saben, porque la T es tamaño, N de ganglios, M de metástasis, ¿ven? O sea, no es difícil, les estoy poniendo facilito. No quiero que aprendan así lo fino, porque es muy difícil aprender, por ejemplo, este cuadro. No lo estudien, pero sí tengan el concepto claro, por ejemplo, de esto, ¿no? El concepto del tamaño, que es muy importante, el N y la metástasis, ¿no? No es difícil aprender así groseramente como yo les he enseñado, porque eso me permite que cuando ustedes vean a su paciente sepan dirigirlo y evitemos tanta mortalidad por cáncer. Igualito esto no lo van a estudiar ni lo van a aprender. Solamente, como les dije, el estadio 1 se opera y el estadio desde el 2A tiene que ir además a la quimioterapia adyuvante. ¿Qué es eso? Tampoco no van a memorizar los biológicos para cada gen. Solamente lo que les he dicho, cuál es mi marcador del adenosea, del epidermoide y ese cuadrito chiquitito que les he dicho que tienen que saber que tienen que saberlo. ¿No es cierto? Sí, doctorita, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? A comer saludable, tener una vida llena, disfruten su universidad, disfruten de su familia. Chao, chicos. Buenas noches, doctorita. Gracias. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias, doctora. Gracias.